Chiquillos, la idea del video de ayer, para que igual lo vean, por favor, es ver un poco más de riesgo en minería, ¿ya? Minería, chiquillos, al igual que construcción y forestal, y también en cierto grado lo que son las actividades pesqueras, son consideradas las actividades que implican mayor cantidad de riesgos. O sea, estadísticamente hablando, son las que tienen mayor cantidad de accidentes. Minería es un tema a veces medio complejo, porque minería pasa por épocas. O sea, hay años que ocurren uno o dos accidentes fatales, pero hubo un periodo de tiempo en el que en un mes hubieron más de 7 u 8 accidentes. Entonces, en un periodo de tiempo muy cortito, prácticamente se tuvo la cantidad de accidentes equivalente a un año y medio. Ahora, ¿por qué en minería hay tan pocos accidentes fatales? Porque accidente, o sea, fatal entiéndese que la persona muere de inmediato, o muere producto del accidente, o producto del accidente. Pero ¿por qué hay tan pocos accidentes fatales en minería? Porque la misma minería entiende que las consecuencias para que ocurra un accidente son bastante complejas. Y de ahí que se aplica distintas medidas de control. ¿Ya? Desde que tú puedas operar un equipo, tiene que estar con tu certificación, con tu curso de manejo interior mina o superficie. Que hago la distinción porque en la práctica son riesgos distintos y implica condiciones distintas de conducción. O sea, no sé si alguno de ustedes ha tenido no sé si la oportunidad, la gracia o desgracia de conducir en interior mina. Claudio, ¿usted puede conducir en interior mina? Ah, Sí, profesor. ¿sí? Y es sencillo, ¿no? No, muy difícil trabajar en interior minado. Muy Aparte la difícil. oscuridad, polvo, los riesgos que hay adentro, la maquinaria que anda adentro. Entonces todo eso es un sinfín de cosas que uno tiene que andar pendiente. Y de hecho hay un tema bien puntual. En minería vamos a tener el subterráneo más que nada específico. Como es todo oscuro, el cuerpo humano empieza a reaccionar de una manera bien particular. Pierde el sentido de orientación, chiquillos. Entonces, eso es un tema que es bien complejo, porque en realidad uno no sabe dónde está. Y el cuerpo se desorienta. Pero el conducir interior mina también va a implicar una serie de riesgos, no solamente asociados al mismo entorno, sino que también a la modificación que se produce, ¿cómo se llama? En el... ¿Va? Chiquito, un poquito. Ah, sí, yo había cargado la asistencia, así que si no era un fallo. 17, 8 horas. Ya estamos a 8. Chiquillos, le cargué la asistencia, yo me equivoqué, me traspapelé no en colocarla. Y les pido disculpas, chiquillos, para que se puedan marcar, por favor. Ya. Ahora, conducir en subterráneo, chiquillos, implica, claro, que uno no tiene, como no tiene muy buena visión, que la visión básicamente es por el equipo y por las luces también, uno no tiene muchos puntos de referencia. Y aparte, como vamos a tener una cantidad menor de oxígeno presente en el ambiente de trabajo, muchas veces el motor tiende a tener poco oxígeno disponible, tiende como un poco a ahogarse, y se chupa, es como un término que pueden decir las personas. Y por lo tanto tiene la potencia habitual. Y otro tema también a considerar es también las condiciones internas. O sea, en interior mina, cuando un camino o una vía es muy utilizada tanto por equipo pesado como camiones, cargadores frontales, entre otras cosas, y hay una cantidad importante de humedad, el terreno es muy resbaloso, muy jabonoso. Es como que uno en una ducha de esas de cerámico, uno coloca agua, jabón y la balosa. Y uno intenta apoyarse y no caerse. Es muy complejo, chiquillo, muy jabonoso. Por lo tanto, hay que entender también que hay ciertas condiciones que no nos van a ayudar a que nosotros podamos conducir de buena manera. En cambio, en superficie ya la conducción es distinta. O sea, uno tiene mucho más opciones de ver y eso es un tema bien importante. Lo que sí muchas veces lo que no se cumple es un criterio de interacción entre equipos, interacción
hombre-máquina. O sea, yo no puedo interactuar directamente con el equipo, sino que debo quedarme a una distancia y recién me bajo, detengo los vehículos, recién me bajo y puedo interactuar. En cambio, cuando tengo persona-máquina, la máquina debe detenerse y recién el operador o la persona puede conversar con el que está operando el equipo. Ya. Y acá, chiquillos, hay que tener algo bien claro. En la práctica, cuando yo estoy operando un cargador frontal, una excavadora o un bulldozer, cuando yo estoy operando ese equipo, yo soy el dueño del área, principalmente. Yo la manejo, es mi área. Por lo tanto, cualquier persona que quiera ingresar debe pedirme autorización. Ahora, la minería, chiquilla, hay que entenderla no solamente como el proceso de extracción selectiva de minerales y otros materiales de la corteza terrestre, ¿ya? Cuando uno habla de minería, el común de los mortales automáticamente dice cobre, 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 cobre. Y se olvidan de que también existe el hierro, que existe el oro, que existe, por ejemplo, el molibdeno, o también los no metálicos, como por ejemplo algunos yesos, algunos carbonatos, etcétera, que igual tienen un valor económico. O sea, por ejemplo, un carbonato se utiliza básicamente como cuando ya se procesa, se utiliza como un suplemento para lo que es la tierra en sí. Hay algunos yesos que se utilizan también para la elaboración de ciertas pinturas. Entonces, en sí, chiquilla, la minería permite poder obtener mineral, ¿ya? O una roca con contenido mineral para luego ser procesada. Es una planta de beneficio. Tenemos, por ejemplo, una planta concentradora, tenemos una fundición, o por ejemplo podemos tener lixiviación en pilas, etc. Vamos a tener una serie de cosas. Por eso, chiquillos, que hay que entender que la minería, si uno la ve desde el punto de vista que solamente sacar mineral, ahí está bien, bien equivocado, chiquillos, muy, muy equivocado. Y en la práctica, cuando uno empieza a ver el concepto de faena minera, esto es lo que establece el Reglamento de Seguridad Minera, el decreto 132, como concepto de faena minera. O sea, planta de tratamiento, fundición, refinería, minas. Ya. La diferencia, chiquillo, entre la fundición y refinería va básicamente en el porcentaje de, en el porcentaje de ley, o en pureza, mejor dicho. Que la ley es cantidad de mineral por tonelada de material. Pero cuando hablamos de pureza, en fundición se puede obtener cobre en un 99,7%, y en una refinería ese 99,7% se reprocesa y pasa a un 99,9% de pureza. ¿Ya? Por lo tanto, son procesos que igual implican riesgos. A mí me tocó trabajar un tiempo en fundición, ¿ya? Eso no se lo puedo negar. No voy a decir en cuál, pero trabajé en fundición. Yo trabajé en dos fundiciones. Y los riesgos, claro, ¿es faena minera? Es faena minera. Pero un riesgo de una fundición es muy distinto a una mina a rajo abierto y muy distinto a una mina subterránea. O sea, es completamente opuesto, chiquillos. O sea, tenemos, por ejemplo, fundición, exposición a gases. Si en una fundición de cobre tenemos un gas por autonomasa, que es el SO2, anillo sulfuroso, que es un gas asfixiante, que empieza a contraerte la vía respiratoria, específicamente la tráquea, y hay una sección de los bronquios, lo empieza a contraer, y en vez de estar así, está así, y es un gas bien picante, que uno siente la sensación de la boca como que tuviese un clavo oxidado. Tenemos exposición a un gas asfixiante que también saca el oxígeno. Y también tenemos exposición a calor, pero ya calor no 30 grados, 40 grados, sino que estamos hablando sobre 100 grados, 1000 grados. En cambio, en la mina subterránea tenemos deficiencia de oxígeno, poco oxígeno, tenemos oscuridad, vamos a tener riesgo también asociado al método de explotación. Les voy a subir en estos días un apunte de riesgo asociado al método de explotación, de una PPT. Se lo voy a dejar como material para que ustedes lo puedan revisar, chiquillos, ya, porque igual es bastante extenso, pero como ustedes ya tuvieron métodos de explotación, si mi memoria no falla, les va a servir también de apoyo. Porque cada método implica riesgos específicos y también riesgos en común. O sea, para que lo tengamos bien en cuenta. Entonces, chiquillos, esto es lo que tenemos que entender nosotros como concepto de faena minera, o cuáles son las faenas mineras. ¿Y qué se va a entender o qué comprende el concepto de faena minera? Son todas las labores que se realizan desde la etapa de construcción
de conjunto, interacción y lugares de trabajo en la industria minera extractiva. O sea, desde que yo, incluso chiquillo, si nos vemos un poquito, en la práctica también me habla desde la exploración y prospección, ¿ya? Y ahora se agregó un elemento más, bueno, hace un tiempo se agregó un elemento que es también el tema del cierre de faena minera. O sea, desde que yo voy a explorar un yacimiento hasta que lo cierro, se comprende faena minera. O sea, el concepto es bastante amplio, chiquillo. Y esto hay que entenderlo así, porque esto mismo hace que exista un ente, por el mismo reglamento, que nos pueda a nosotros fiscalizar. Y en este caso es el Servicio Nacional de Geología y Minería, el famoso SERNAGEOMIN. Y los viejos hacen buena pega, no voy a discutir eso. Me tocó ser fiscalizado por SERNAGEOMIN y me deja la pinta. Por lo menos yo no he tenido mala experiencia con ellos, o sea, no, para nada. Les mentiría si le dijese lo contrario. Lo que sí, chiquillo, SERNAGEOMIN te va a fiscalizar, ¿ya? Y en función de lo que establece el decreto 132, o los distintos elementos, ¿ya? Y eso es lo importante, chiquillo, y que desde el punto de vista de la prevención de riesgo hace el reglamento de seguridad minera 132, que se entiende que la minería es tan compleja que existe un reglamento específico para ver temas de seguridad. Cierto que está acá. Ya, no lo vamos a revisar completo, ya, porque es mucho. Y el libro, de hecho, debe tener como sus 140 páginas más o menos, algo así aproximado. ¿Ya? Pero si ustedes se van dando cuenta, vamos a tener explotación de minas subterráneas, rajo abierto, puertos de embarque, instalación y servicio de apoyo, temas también con explosivos, ¿ya? Instalación y servicio de apoyo, varias cositas. Lo que es importante, chiquillo, de esto, que el mismo reglamento, al definir cuáles son los tipos de faena minera, y al definir que vamos a tener a SERNAGEOMIN, eso implica que SERNAGEOMIN puede fiscalizar en cualquiera de estos lugares, en cualquiera, porque se va a considerar una faena minera, ¿ya? O sea, SERNAGEOMIN por ley puede hacerlo. Ahora, otro punto importante, chiquillo, cuando ya empezamos a clasificar los riesgos, ¿ya? Vamos a tener riesgos naturales, operacionales y de fallas. Pero esto, chiquillo, es más aplicado directamente a lo que es operación de minas subterráneas, para que lo tengan bien claro, chiquillos. Los naturales son determinados por la naturaleza. En ese caso, vamos a tener un factor muy importante que es el agua. ¿Ya? El agua y las épocas de nieve. Pero la época de nieve, chiquillos, los deshielos van a afectar en épocas puntuales del año. O sea, los deshielos afectan mucho del proceso de enero a marzo, más o menos. Las lluvias también afectan un poco de noviembre a marzo-abril, por el tema del efecto invierno boliviano. Y también vamos a tener condiciones que nos van a modificar nuestros procesos. Eso, ojo, no solamente afecta a minería subterránea, sino que también afecta a la minería que se realiza a rajo abierto, ¿ya? Y va también a afectar no solamente el proceso minero en sí, sino todo lo que es el transporte hacia o desde faena, lo que implica el enviar ciertos elementos como comida, herramientas, equipo, etc. Ahora, los operacionales, originados por la actividad minera, ya acá tenemos incendios, colisiones, subsidencias, estallido de roca, colgadura, bombeo, dilución, sobreexcavación de piques y sismicidad inducida, ¿ya? Y acá, chiquillos, hay un tema también que quizás lo nombra de una manera, pero yo me gusta hacerlo como más coloquial. Es cuando tenemos, por ejemplo, un método de explotación que nos basamos en pilares. ¿Y qué pasa si el pilar tiene que tener un ancho? Y hay que pensar que el ancho va bien asociado al peso que tenemos en la galería encima. Por lo tanto, si el pilar es más delgado, menos carga y menos peso puede aguantar. Por lo tanto, tenemos que seguir nosotros una regla máxima, que si el método de explotación está diseñado de manera tal que los pilares tengan un ancho mínimo, no cometamos el error de comernos parte de los pilares, porque pueden tener contenido mineral, el cual puede ser sacado y extraído y se puede consumir. O sea, eso también tenemos que tenerlo bien claro, chiquillos. De acá, bueno, el incendio es complejo, sí, es complejo. ¿Y por qué? Porque tenemos poco oxígeno abajo. El cuerpo humano, cuando ya pasa de los 19,5 porcentaje de oxígeno, vamos a tener problemas. Ya.
En el medio ambiente, nosotros vamos a tener una porción sobre el 20% de oxígeno, de un 20 o 22. Valor específico no recuerdo en este momento. Pero el oxígeno a nosotros no importa porque nos ayuda a una serie de procesos propios. Por lo tanto, en minería subterránea ya tenemos un tema que viene complejo con el tema de oxígeno. Y el oxígeno presente y un incendio también tiene que ver ir muy de la mano con lo que corresponde a ventilación. La ventilación, como les coloco en el video, y también será un poco más al final de la diapositiva, hace referencia a la inyección de aire limpio y extracción de aire sucio. Ese es el concepto de ventilar: extraer e inyectar. Ya, aire limpio y aire con contaminantes. Por lo tanto, lo bueno de un sistema de ventilación es que me pueda permitir tener también una cantidad de aire disponible para yo poder respirar, ¿ya? Y que sea importante, que se pueda mantener en una buena calidad. Y el incendio, si tenemos muy baja cantidad de oxígeno, va a ocasionarnos problemas, deficiencia, que no tener oxígeno disponible, porque un incendio, uno de los elementos principales de lo que es un incendio es el fuego. Entonces, si tengo fuego, automáticamente necesito oxígeno. Y el oxígeno es poco, va a empezar a quitar todo el oxígeno. Y vamos a tener un tema bien complejo. Lo que corresponde muchas veces al estallido de roca, que vamos a ir un poquito a lo que es la parte de ella. Estallido de roca. Ya. Para los que conocen minería subterránea o en estado bajo tierra, uno muchas veces ve ciertos lugares como en áreas de traspaso, ¿ya? O lugares de carguío, ve que uno en la caja, en el techo de caja, ve uno una malla con pernos, ¿ya? Y que le colocan chocre. O sea, uno acá ve la malla, y acá la malla no tiene mucho chocre. Chocre es cemento, pero cemento inyectado a alta presión, ¿ya? No le voy a decir cómo le dicen a los viejitos que inyectan el chocre, o sea, no se los voy a decir. Pero el tema está que cuando tenemos un estallido de roca, cuando colocan esa malla con los pernos para sujetarla y colocan cemento, es porque la roca puede estallar. ¿Y qué hace la malla? Contiene eso, contiene el estallido de roca. Y eso pasa más de lo que ustedes piensan. O sea, una vez me tocó estar en un sismo, no un temblor en realidad, en Interior Mina. Estaba a un equivalente a 350 metros de profundidad del portal. Y nos ocurrió un sismo. Y ahí empezó todo un fenómeno que del techo de la caja caían roquitas, lonjitas, etc. Nosotros nos colocamos siempre en el borde de caja, porque el borde de caja, desde el punto de vista para poder evacuar, es como lo más seguro. La probabilidad de que caiga algo directamente bajo ti, estando en el borde, es muy bajo. Y llegamos al refugio, para poder quedarnos ahí hasta que pasara, o si no, poder evacuar, en función de lo que nos decían por radio. Porque si estaba bloqueado el portal, tenemos que salir por la chimenea, ¿ya? Ojo, las chimeneas, chiquillos, cumplen, no solamente ayudan al tema de ventilación, a lo que es ventilación natural en la mina, ¿ya? Sino que también van a ayudar, perdón, el reglamento de seguridad minera establece que yo las chimeneas las puedo colocar escaleras y utilizarlas también como vía de evacuación, en este caso evacuación vertical, en el caso de una emergencia que sea necesario utilizarla. Bueno, nosotros llegamos al refugio y en el mismo refugio hubo un estallido de roca. Y era un huevito más o menos de 1 por 1 metro, y así de profundo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa o elemento más importante, chiquillo? Ya, el tema de la falla, lo que es ventilación. Eso sí o sí, chiquillo, un tema súper importante. No todas las empresas cuentan con los medios para poder tener una ventilación forzada, que en el fondo va a funcionar en base a un motor. Ya muchos trabajan con ventilación natural, y lo ideal de las chimeneas también es apoyar ese proceso, que en el fondo entre aire y pueda hacer. Así se produce una diferencia y favorece el ingreso de aire y salida a la mina. Lo que sí es importante, chiquillo, es lo que uno vaya a hacer, por ejemplo, en los sectores aledaños al portal. Portal o entrada o boca mina, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Si tengo una mina en el cual la misma entrada, donde está el portal, es el lugar de entrada y salida de personas y equipos y también ayuda a la ventilación, yo no puedo colocar ningún elemento cercano acá que pueda producir un incendio, ya que ese humo que se genera va a entrar.
para el sector de acá, por dentro. Tanto vamos a llenar la mina de humo, no es la idea. El mismo reglamento de seguridad minera establece una distancia de seguridad para todo lo que son los polvorines, una palabra que me olvidó ayer. Cosa que si el polvorín explota o se genera un incendio, no entre el humo acá, sino que tiene que estar una distancia X del portal, que no me recuerdo en este momento. ¿Ya? También el tema del abastecimiento de combustible. El combustible a utilizar en el interior de minas, chiquillos, es petróleo, no benzina. Yo sé que el petróleo es más contaminante, o puede contaminar más, por decir contaminante está malo, puede contaminar más, ¿ya? Pero vamos a partir de la base en el que la benzina es altamente inflamable. Por lo tanto, yo no puedo tener un elemento que se inflame con facilidad en el interior mina, porque voy a favorecer la generación de diésel. Y por eso el petróleo es lo que se utiliza para todo tipo de combustible. Chiquillos, algo que no se entiende de lo que he hablado. Para aprovechar los minutos que nos quedan, explicando un poco más de lo que tienen que ustedes igual ver en el video que les subí ayer. Yo estoy claro por el momento. Ya. Chiquillos, no se olviden de que nos vamos a reunir el próximo martes. Ya les voy a enviar el enlace y también les voy a subir la PPT y la presentación antes para que la puedan ver. Martes y miércoles, ¿ya? Por si acaso, para que lo tengamos bien claro. Ah, bueno. Gracias, José. ¿Ya? Y el cuestionario de esta unidad, la unidad 2, ya va a estar disponible a partir del domingo lunes. ¿Ya? Por si acaso, para que también lo tengan bien claro. No se asusten con el cuestionario 2, no va a haber nada de lo que no he hablado ahora, de lo que está en el video y las PPT. ¿Ya? No va a haber nada sorpresa, para que no se asusten por si acaso. ¿Ya? El otro tema, chiquillo, importante es el tema eléctrico. Le coloqué la fecha a José para el trabajo, está para el martes ya de la próxima semana. Que ojo, este trabajo lo di el primero, entonces igual no es un trabajo muy difícil. Entonces, más tardar en martes, ¿ya? Para que lo tenga bien claro José. Ya. La parte chiquillo eléctrica es importante, sí. Muchos elementos, muchos procesos funcionan con energía, desde los mismos sistemas de ventilación, iluminación también de la mina. Pero muchas empresas no pueden tener acceso a alta tensión o tensión media, producto que queda muy lejano de un sistema de transmisión, un sistema de postaje. Por lo tanto, ellos que tienen que hacer tener generación propia. O sea, yo empresa tener un generador para poder trabajar en interior. Y lo que hacen muchas empresas, colocan un generador afuera, y si no tienen la suerte, tienen que colocar un generador en el interior mina. Ese generador va a funcionar con combustible con petróleo, de igual forma. Entonces no va a tener el mismo protocolo, la misma idea de utilizar un equipo como un vehículo, como una máquina. Lo que sí, recomendación y consejo, cuando uno está en interior mina y se da cuenta de que hay vehículos encendidos, con maquinaria encendida, y uno siente el ambiente denso para respirar, caluroso y cuesta respirar, por favor, evacúen mina de inmediato. Ya eso no es un buen signo. De igual forma, si tengo un incendio, uno debe buscar el lugar más bajo de mina a la hora que se genera un incendio, porque el humo es más liviano y tiende a subir, nunca quedarse tan abajo. En tema de seguridad, toda faena o mina subterránea está obligada a tener un refugio minero. Y un refugio en el fondo que te va a dar cierta cantidad de alimento, agua, frazadas, colchonetas, pilas linternas, ¿ya? Para una cantidad de días mientras te van a rescatar. Y eso, chiquillo, es un tema importante. Senagiomin, cuando hace las visitas a mina, revisa eso, revisa que esté. O sea, igual que, por ejemplo, cuando uno hace los pozos de cargueo de explosivos y después uno va a verificar los tiros quedados, cuando ya se ejecutó el explosivo que se cargó en los pozos, Senagiomin también te revisa eso, el listado que esté el librito con el tema de los tiros quedados, si quedó o no quedó un tiro quedado. Y ustedes saben que cuando queda un tiro quedado, por la redundancia, yo debo sacarlo, extraerlo y colocarlo en agua, dejarlo para colocarlo inerte, no se puede activar. Medición de gases y acuñadura.
Ya recuerden que cuando tengo una... No es muy bueno el ejemplo, pero si imaginémonos que esta sección de caja no esté con falla, esté normal. Derrumbe, ahí es más complejo. Ya. Va a depender del derrumbe donde sea. O sea, no es lo mismo un derrumbe que sea, por ejemplo, a metros del portal, que sea un derrumbe que quede en la mitad de la mina, que te deje una mitad bloqueada y una mitad no bloqueada. Y va a depender también de cuánto es el material del derrumbe. O sea, para mí yo siempre hablo de planchoneo, cuando van cayendo planchones, o son, hablemos de cosas de 1 metro por 1,5 metros, 1 por 1, y unos 30, 40 cachos de ancho. Yo estaba en planchoneo y no se lo doy a nadie. O sea, uno no se cuestiona el seguir trabajando en minería, en subterráneo. También pueden caer lojas chiquititas, o sea, cosas de unos 30 por 30 centímetros, así de grueso, unos 2, 3 centímetros. Pero en el caso de derrumbe, lo único que uno puede hacer, si está ocurriendo el derrumbe delante tuyo, ya, al metro del portal, ya. Va a sonar feo como se los digo, pero cuando hay un derrumbe, lo primero que tú tienes que hacer es correrte, es salir. ¿Ya? No queda de otra. A ver, es que es frío como se los digo. Cuando inicio en las capacitaciones, en varias... Yo trabajé en subterráneo una buena cantidad de años. Y en una de las faenas me dijeron textual, si tú ves que el cerro se está derrumbando y es justo detrás de donde tú estás, corre. Si tú estás con alguien, solamente dice un nombre y corre. Porque preferimos tener un muerto que tener 2 muertos. ¿Ya? El tema de derrumbe chiquillo a veces es más complejo, porque va a depender de múltiples factores. O sea, lo que pasa es que va a depender, es que mira, la respuesta para eso, Elías, es más compleja, más difícil de poder dar, porque va a depender directamente del método de explotación que tú estés realizando en la faena subterránea. Primer factor. Segundo factor, ¿dónde está ocurriendo? ¿Ya? Cuando yo, por ejemplo, hay un derrumbe y yo logro que no caiga sobre mí, ¿puedo ir a un refugio de seguridad? Sí, lo puedo hacer. Y el refugio de seguridad es el lugar donde geológicamente es más estable dentro de la mina. ¿Ya? O sea, eso yo no lo puedo determinar, lo tiene que determinar la persona que desarrolló o elaboró el método de explotación para esa faena en específico. ¿Ya? Si tenemos la suerte que el derrumbe está ocurriendo en metro del portal detrás de nosotros tenemos que hacer en ese momento ir y evacuar. Las probabilidades, cuando hay zona segura, la probabilidad va a depender realmente si tú lograste llegar a un derrumbe, producto de un derrumbe a esa zona. ¿Ya? La probabilidad en ese aspecto va a depender de varios factores. Un factor va a ser el tipo de derrumbe, las características geológicas del cerro, ¿ya? Y la oportunidad que tú tienes para poder evacuar. Ahora, esto corresponde un poco a emergencia, que es lo que vamos a ver un poquito más la próxima semana. Y cuando tenemos tema de emergencia, ese concepto de sobrevivir está correcto. ¿Ya? Uno habla de la probabilidad o la capacidad de poder sobrevivir. ¿Ya? Mira, es una respuesta un poco compleja, ¿ya? Deja ver si te puedo dar una respuesta más concreta a la próxima clase. Porque de verdad es como es multifactorial. O sea, no te puedo dar una respuesta única, porque los escenarios frente a eso son más de 5, que serían 5 respuestas distintas. Pero sí me ha tocado conversar con personas que le ha tocado derrumbe, planchoneo, cosas así, y que ellos mismos también cuando lo capacitan le explican eso, de que en el fondo tú tienes que ir evaluando personas que tienen pánico. Ya, claro, o sea, a ver, estos chiquillos vamos a abordar un poco más la próxima semana. Esta parte es puntual porque ellos tienen que hablar un poquito de lo que es la psicología de la emergencia y de cómo yo tengo que darme cuenta que cuando ocurre algo van a haber distintas reacciones o formas del cuerpo de reaccionar ante un evento. Muchas personas se quedan pegadas, otras personas se ponen histéricas,
nivel de histeria, se pueden gritar, corren. Otras personas actúan normal como si no pasara nada. Por eso mismo, esto que tú colocas acá, Elías, es como otra condicionante más, que hace más complejo el poder definirte una respuesta estandarizada a lo que tú me estás preguntando. Pero una respuesta así fija, no existe. No existe. O sea, lo primario es que ojalá te tocase cerca de un portal y tú puedes evacuar. ¿Ya? Yo insisto, a mí me tocó estar con estello de roca, me tocó estar con planchoneo, me tocó estar con desquinche, cosas así, entonces es complejo. Me tocó ver choques y colisiones dentro de mina, interior mina. Entonces es como bien complejo. Hay que entender que cada persona va a tener una forma específica de reaccionar ante una emergencia. Eso va a ser así, sí o sí. Entonces, para que también estemos claros de eso, ¿ya? Pero eso vamos a empezar a dilucidar un poquito más. Mira, y a mí me tocó realizar con una empresa minera, o sea, a mí me hicieron en realidad una capacitación sobre rescate minero, rescate en interior minero. Y en paralelo al curso de primer auxilio, pero el primer auxilio, hay uno específico también para interior minero. Y claro, es completamente distinto. O sea, ya es como que tener esa noción. Chiquillo, entonces mire, la última unidad vamos a hacer una pequeña modificación, vamos a hablar un poquito de emergencias, ¿ya? Y un poquito también de primer auxilio, para poder complementar con el elemento de herramienta que también les sea más fácil a ustedes, para poder entender un poco más cómo poder trabajar con las personas cuando ocurre una emergencia así. Ya, chiquillos, que tengan muy buen día, cuídense mucho, ya, por favor, de chiquillos, cuídense. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Adiós, que estén muy bien.